Hola, ¿qué tal? Buen día. Fíjense que esta vez como que me dieron ganas, tengo un poco de ánimo de platicar un poco de cierta clasificación de los números, esta clasificación de números reales en irracionales y irracionales. Esta necesidad responde en realidad a una definición que se dio o se da, las definiciones que se dan en preparatoria secundaria. En secundaria, por ejemplo, en la prepa también se daban definiciones como esta, ¿no? Se hablaba de los racionales y se decía, los racionales son cocientes de enteros. Se daba una definición como esta. Decía, bueno, Q quién es? Es un conjunto, son los racionales, es un conjunto de cocientes, digamos, n sobre m, de tal manera que la n y la m son números enteros con la m que no, la m no cero. Así es como se definían los números racionales. Se decía que eran cocientes enteros, lo acabo de mencionar. Y entonces, bueno, para los números racionales, pues en realidad hay de varios tipos, así se mencionaba también en el caso de la secundaria. Pues estaba, por ejemplo, los clásicos quebrados, positivos o negativos, ¿no? Incluso el cero es también un número racional. Las expresiones que tienen una cierta expansión decimal, como ese que está por ahí, que la expansión decimal en el caso del último es una expansión decimal finita. Queda por fuerza decir, o empieza a haber sospechas en relación a este tipo de números, porque no son cocientes de enteros, o bueno, aparentemente no son cocientes de enteros, pero lo son. Y todavía queda, digamos, que explicar en relación a otro tipo de números, como por ejemplo estaríamos hablando de punto 23, 23, 23, así hasta la infinidad. Este es también un número racional que tiene una expansión decimal finita periódica, que también se puede poner así, concretamente en forma compacta se puede escribir así. Este es un racional, haría falta explicar por qué es un cociente de enteros. El que voy a explicar, que parece un poco más complicado el hecho de que sea racional, es el de este lado. Porque este tiene una expansión decimal infinita, pero periódica. Con esto no hay problema, se entiende perfectamente que son racionales, ¿no? ¿Qué pasa con este en particular? Este en particular le llama la atención. Voy a hacer una forma, voy a demostrar una manera, o voy a mostrar una manera de cómo se puede lograr hacer ver que se trata de un cociente de enteros. Vea cómo es. Primero le voy a poner un nombre, ¿no? Le vamos a poner Q. Le vamos a poner punto 23, 23, 23, así hasta la infinidad. Aquí hay una parte que se repite, que es el 23. Acá se nota, 23, 23, 23, aquí hasta que se canse usted. Lo que voy a hacer ahorita es tratar de demostrar que la Q se puede escribir como cociente de enteros. Y para ello primero voy a multiplicar por 100, por ejemplo. Multiplico por 100Q. Si multiplico por 100 se va a mover el punto decimal y me va a quedar 23.23, 23, 23 y así hacia adelante. Así es como va a quedar. Y entonces, bueno, luego lo que podemos hacer en este caso, lo que podemos hacer es hacer esta diferencia 100Q menos Q, es decir, este número menos el de arriba. Este número le vamos a quitar el número de arriba. Si nota, estos dos números tienen una cosa similar, una parte común, que es el punto 23, 23, 23, 23. Este también tiene el punto 23, 23, 23, tienen esta parte común. Cuando se hace la diferencia de este número menos el de arriba, lo único que va a quedar exactamente es 23. Como que de alguna manera estaríamos mutilando esta parte decimal infinita periódica se estaría cortando. Y entonces aquí quedaría pues 99Q igual a 23. Y resulta que la Q en efecto se puede escribir como un cociente de ¿qué? Aquí sería 99, claro, estamos hablando de 99, y este es Q, le hubiera yo puesto otra letra, pero sí se distingue la Q, tiene un segmentito acá, ¿no? Este es el 100Q y este es 99. Bueno, resulta entonces que estos números que nos habían dicho y mencionado, que eran números racionales,
hasta este momento nosotros estamos demostrando que efectivamente se trataba de números racionales porque son cocientes de ¿qué? Son cocientes de enteros. La Q entonces tiene dos formas, la Q es punto 23, 22, 20, 23, y acá está escrita la Q de manera como si se tratara de un cociente de ¿qué? Como si se tratara de un cociente de enteros, es un cociente de enteros en particular. Bueno, con este no habría ningún problema para ponerlo en cosas, en un cociente de enteros, haciendo un trabajo similar al que está por acá. Es de llamar la atención cómo se cortó la parte decimal infinita periódica. Aquí están, digamos, en general los diversos tipos de racionales de diferente manera, unos positivos, otros negativos, unos con expansión de una expansión decimal finita, con una expansión decimal infinita periódica. Y bueno, aquí estaría la primera parte. Como segunda parte voy a decir quiénes nos decían en la secundaria que eran los irracionales, para ir viendo de qué se trata en este caso. Voy a borrar esta parte. Vean ustedes. Luego se nos decía, ¿quiénes son los irracionales? Pues este es el conjunto de números que no son ¿qué? Racionales. Así se nos decía. Y ahí se nos cortaba la historia y nunca más se volvió a hablar del tema. Fíjense ustedes que ahorita sí voy a poner un ejemplo de un número que es irracional por primera vez, tal vez, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo. Bueno, el número racional, los números racionales, yo te voy a platicar un poco acerca de los números irracionales, pero desde la educación secundaria y preparatoria, con toda esa descripción, ahora sí vamos a dar un ejemplo de número racional. El número racional es este, vean. Voy a ponerlo como un teorema, porque en realidad no es un teorema. Vamos a hacer notar que la raíz de 2 es un número irracional. Eso es lo que se va a mostrar, eso es lo que vamos a mostrar en este caso. Y la demostración es una demostración sencilla, pero que sí puede dejar algo de interés. Vea cómo se hace la demostración. Voy a poner acá demostración. ¿Cómo se hace? Nosotros queremos demostrar que raíz de 2 es un número irracional. ¿Cómo se va a lograr hacer eso? Vamos a empezar suponiendo lo contrario. Vamos a empezar suponiendo que raíz de 2 es racional. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? La idea es suponer que es racional y después, a través de un cierto proceso, vamos a encontrar una contradicción. Entonces, vean, suponga que raíz de 2 es un número racional. Y nuestra idea, digo, es a través de un cierto proceso llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, ¿eso qué quiere decir? Que el supuesto que raíz de 2 es racional es equivocado y por lo tanto no es racional y por lo tanto es irracional, que es lo que queremos mostrar. Bueno, aquí vamos a suponer que es racional, pero quiero que observe bien. Si es racional, si estamos diciendo que raíz de 2 es un número racional, esto quiere decir que raíz de 2 es un cociente de enteros. Aquí, bueno, no le agrego, pero se entiende, estaremos pensando que la A es un número entero y que la B es un número entero, obviamente no cero, porque aquí le estamos diciendo que los racionales son de este tipo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que raíz de 2 estamos iniciando, le estamos dando la característica de ser racional, una fracción, pues en pocas palabras. Esta fracción que está por acá, un cociente de enteros, podemos elegirla con ciertas características especiales. ¿Cuáles características especiales? Podemos decir lo siguiente. ¿Qué esperamos de AB? Que sea una fracción, la podemos elegir así porque siempre se puede realizar esa operación. Podemos decir acerca de la fracción que ya esté totalmente reducida, que ya no pueda simplificarse más. Eso es lo que se puede decir en relación a esta fracción. Es decir, que A y B no tienen factores comunes diferentes del 1. Esto suena complicado, pero en realidad no lo es tanto. Uno podría poner ejemplos, son ejemplos desde
desde la secundaria, donde nos pedían simplificar una fracción hasta su mínima expresión. No sé, ahorita pues tal vez uno piense en, no sé, en un ejemplo de una fracción de las que estoy pensando, es como esta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al 55 entre 100. Estos dos tienen factores comunes, ¿no? No sé como qué factores comunes, pues tienen, no sé, tienen muchos en este caso, muchos factores comunes. En este caso, podríamos dividir, podríamos hacer esta cosa, las dos, tanto el numerador como el denominador, tienen como factor común a qué número. Tienen como factor común al 5, ¿no? Tiene como factor común al 5, este tiene como factor común al 5, por ejemplo, el de abajo se puede escribir como, se puede escribir como ¿qué? Como 20 por 5, o no sé, se puede simplificar así como les explicaron por ahí, pues podría escribirse como 20 por 5. Y acá este de acá arriba también tiene como factor común al 5, y entonces sería algo así como que se puede poner como 11 por 5, ¿no? Estos dos tienen factor común al 5, o podrían tener otros, no lo sé, pero aquí se me ocurre hacerlo así. Y entonces este factor común se puede anular. Y nada más me quedaría como 11 entre 20. El 55 entre 100 es lo mismo que 11 entre 20. La diferencia entre esta fracción y esta fracción es que estos dos tenían como factor común al 5. Y el 11 y el 20 ya no tienen como factores comunes a nadie, es decir, no hay factor común entre el 11 y el 20. A esta fracción que está por acá se dice que es una fracción ya reducida hasta su mínima expresión. Ya nada más el único factor común que tienen es al 1. Entonces, esto se puede hacer con todas las fracciones. Para nuestra demostración vamos a pedir que el a y el b ya no tengan factores comunes diferentes del 1. Y se puede, por lo que acabo de explicar, este tipo de trabajo se ha realizado en la secundaria, ¿sí? Bueno, entonces exigimos esto, que el a y b no tenga factores comunes diferentes del 1, que sea una fracción totalmente reducida, así como pusimos el ejemplo. Bien, aquí, bueno, recalco, el 55 y el 100 tenían como factor común al 5 y que se puede anular. Este tipo de cosas no pasan en nuestra fracción, que es la que estamos pidiendo. Bien, ahora, elevamos al cuadrado. Si elevo al cuadrado en ambos lados, esta ecuación va a quedar de esta manera. Va a quedar de esta manera. Es decir, 2 es igual a a cuadrada entre b cuadrada. Eso es lo que va a pasar exactamente. Y ahí vamos, vea usted lo que va a pasar ahora. Voy a volver acá, ya que expliqué de cómo es posible generar una fracción totalmente reducida. Voy a volver. Nada más no olvide de la característica de b. Y luego podemos reescribir, pasamos a la b hacia allá y queda a cuadrada igual a ¿quién? A 2b cuadrada. Así es como queda. Y entonces no olvide que el a y el b son enteros, que es un racional, estamos diciendo que es racional, son enteros. Entonces aquí tenemos un entero al cuadrado y tenemos otro entero al cuadrado. Este entero al cuadrado, obsérvelo bien, este entero al cuadrado es un número de este tipo, 2 por b cuadrado. Lo que se puede concluir, en este caso, es que a es par. Es un entero par. ¿Por qué se puede concluir ese aspecto complicado? Porque si, digamos, si a fuese impar, los impares tienen esta forma. Si usted lo eleva al cuadrado, si usted eleva al cuadrado un número impar, quedaría así. Quedaría 4k cuadrada más 4k más 1, elevando al cuadrado binomio. Es decir, y aquí podemos factorizar un 2 y queda 2k cuadrada más 2k más 1. Así es como queda. Es decir, si usted toma un número impar, su cuadrado, el cuadrado de ese número impar vuelve a ser un número impar. Así que acá tenemos un entero que elevado al cuadrado da un número par, no tiene otra más que ser par. Entonces el número, este entero a, este que está por acá, es un número par. Sin cuadrado, claro, cuadrado es par, entonces es par también. Bien, luego podemos hacer esto. Voy a borrar esto, aquí dice claramente que tenemos un número impar, su cuadrado es impar. No sé si me dice bien las operaciones, lo hice rápido,
sería al cuadrado es 4k cuadrada más 4k más 1. Parece que está bien. ¿Sí? Bien, voy a borrar. Ya expliqué por qué entonces A en particular es par. Y si A es par, entonces A se puede escribir como, pues no sé, se puede escribir como un 2 por un cierto, digamos, entero. Y lo que voy a hacer es tomar la forma que tiene A y escribirla acá arriba. Y va a quedar así. Lo voy a escribir con otro color para que se vea. Esta expresión ahora la voy a escribir con la A que tiene esta forma. Y entonces va a ser 2S al cuadrado igual a 2B cuadrada. Hago las operaciones acá y queda 4S cuadrada igual a 2B cuadrada. Cancelo un 2 y me va a quedar 2S cuadrada igual a B cuadrada. O si lo escribimos al revés, como para que se entienda mejor, sería B cuadrada igual a 2S cuadrada. Otra vez nos pasa lo mismo que con la A. Resulta que B cuadrada es un número par. ¿Qué se tendría que concluir? Que la B es ¿qué? B es par. Tenemos ya que la A y la B son pares, que ese es algo, pues algo de llamar la atención. ¿Qué otras con que sean pares? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjese, eso quiere decir que la B en realidad se puede escribir como 2t para algún entero. Y se puede, entonces ya podemos concluir un par de cosas. ¿Qué podemos concluir? Como una cierta, aquí voy a clasificar lo que ya tenemos. Tenemos que la A es igual a 2S, donde S es un entero. Y por otro lado, también concluir que la B es igual a 2t, donde t es un entero. Y nosotros tenemos acá, observe bien, que la raíz de 2 pues era igual a A sobre B. Y resulta que la A se escribe como 2S y la B se escribe como 2T, así. Esto tendría que ser ya una contradicción. ¿Y por qué una contradicción? Porque nosotros habíamos supuesto que esta fracción estaba reducida. Es decir, que el número A y el número B ya no tenían factores comunes. Y resulta que acá estamos viendo que la A y la B sí tenían como factor común al 2. Y eso viene siendo una ¿qué? Viene siendo una contradicción. Esta contradicción que usted está viendo viene por el hecho de suponer que el raíz de 2, que el número raíz de 2 es un número irracional. ¿Qué se tendría que concluir entonces finalmente? Que raíz de 2 no es racional. Es decir, raíz de 2 es ¿qué? Es irracional, como dice el teorema. Y eso demostraría, con eso terminamos la demostración ya, de que el número raíz de 2 es un número racional. ¿Qué de característica especial debería tener los números irracionales? Que es algo lo que llama la atención. Tal vez no había visto una demostración así acerca de la existencia de un número irracional. Pero fíjense que en el caso de los números irracionales hay historias interesantes en el caso de los números irracionales. ¿Cómo tendrían que describirse los números irracionales? Yo creo que complementando la información que sabemos acerca de Q, de los números racionales. ¿Cuáles son los racionales? Pues son números como el 1, el 5, el menos 5, o son números que tienen una expansión decimal finita, o los más complicados, como el ejemplo que pusimos, que tienen una expansión decimal infinita periódica. Por el contrario, este tipo de números, el número raíz de 2, estos números son o tienen una expansión decimal también infinita, pero no periódica. Es decir, que no hay una parte de su expansión decimal que se repita y se repita y se repita, como en el caso que nosotros pusimos ejemplo en el caso del punto 23, 23, 23. En el caso de los irracionales eso no ocurre exactamente. Entonces, los irracionales, ¿quiénes son? Los números irracionales son números reales cuya expansión decimal es infinita, pero no periódica. ¿Por qué es importante el caso de raíz de 2 y por qué es tan conocido? Fíjense que el caso de raíz de 2 es muy peculiar
porque hubo una época en el desarrollo pues, de las matemáticas, ¿no? Que se consideraba que los únicos números que existían eran los puros números racionales. No había de otra más que puro número racional. En la época de los griegos, los que sostenían este tipo de filosofía eran los pitagóricos. Y los pitagóricos, bueno, consideraban que el mundo estaba construido en base a números racionales, que los números eran entes perfectos. Pero los únicos números que conocían eran los racionales. Eran los únicos números que conocían. La escala musical estaba hecha en términos de números racionales. La música se podía escribir en términos de números racionales, así con esto que estoy mencionando ahora. La escala musical estaba desarrollada de esa manera. Y no se sabía de otro tipo de números. En realidad tampoco se tenía tanta necesidad de otros números. No se había notado la presencia de otros números porque en realidad, en la parte práctica, no usamos a los irracionales. Si usted usa una calculadora, en la calculadora, si pone raíz de 2, le va a arrojar una cantidad finita de números en su expansión decimal. ¿Ese es raíz de 2? Claro que no, porque lo que acabo de decir es que raíz de 2 tiene una expansión decimal infinita no periódica. Y lo que le pone la calculadora pues es un número racional en realidad. Entonces, los racionales son suficientes para trabajar o para solucionar problemas en general. Son suficientes. ¿Por qué? Pues porque tienen una expansión decimal finita, que es lo que nosotros podemos trabajar claramente. Por eso nunca se había notado la necesidad o la presencia de los números irracionales. No la habíamos notado en absoluto. Por ejemplo, en el caso de pi es un número irracional y hubo una época que se conocía como 3.14 y después se vio observando su expansión decimal y hubo un momento en el que se probó también que era un número irracional. Pero no se notaba tanto la necesidad de probar que era irracional o no, porque ni se sabía, pero no se notaba esa presencia de los números irracionales, pues eso quiere decir. Y entonces hubo un momento en que este grupo, dentro del mismo grupo de los pitagóricos, hubo una persona que fue Hipaso de Metaponto, debió haber sido como 500 años antes de Cristo, en donde él descubrió el hecho de la raíz de 2. Descubrió que había un número que era un número que no se comportaba o que no era un número racional. Este descubrimiento hizo que la matemática pitagórica entrara en una crisis importante porque toda su concepción de su filosofía se basaba en los números racionales. Entonces, ¿qué pasaba con este número extraño? Pues, no cumplía con lo que ellos decían y en su momento se trató de ocultar. Incluso se cuenta que Hipaso de Metaponto, pues por ahí murió en un naufragio de manera bastante misteriosa o que tal vez fue mandado a asesinar por los mismos pitagóricos. La historia no terminó ahí. Se descubrió un número racional y se pensaba que había pocos números irracionales. La historia demostró posteriormente que la cantidad de números irracionales sobrepasa por mucho a la cantidad de racionales. Es decir, que hay una cantidad infinita de números irracionales y la cantidad infinita de números irracionales es mucho, pero mucho mayor que la cantidad infinita también de números racionales. Es decir, que aquí hay algo como que más interesante todavía. El conjunto de los irracionales es infinito y el conjunto de los racionales también es infinito, pero resulta que el infinito de los irracionales es mucho más grande que el de los racionales. Se puede hablar entonces, en este caso, toda esta historia originó que también se puede hablar de tamaños de infinito. ¿Qué le parece? Una historia muy interesante, en este caso, yo la quería platicar y bueno, eso es todo.